Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. La literatura, el cine, las series de televisión y la creación de ficción en general están en un proceso de revisión e incluso reescritura. ¿Cómo afecta eso al arte? ¿Deben los escritores condicionar sus textos y creaciones a lo que pide el público? ¿Las novelas y libros viejos deben ser reescritos para ajustarse a los nuevos estándares morales? Para este capítulo hablamos con los escritores Daniel Samper Pisano, Ricardo Silva y Adolfo Sablé. También hablamos con Kendry Serrano, directora de comunicaciones del programa Juntanza Étnica de USAID y Agdi Boca, con la guionista y productora Juana Uribe, con Mariana Marczuk, directora editorial de Planeta, y Sebastián Estrada, director editorial de Penguin Random House. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Es insoportable ver televisión hoy. Está el problema de las plataformas de streaming. Ya no sé cuántas estoy pagando, pero sí sé que las empecé a pagar porque alguien me habló de alguna serie, una película o algún documental y pues termino metiendo la tarjeta de crédito. Me vi la historia de Michael Jordan, duré todo el día sentado, tremenda serie documental, 10 capítulos, impresionante, me dicen. Y así siempre termino preguntando, ¿y esa dónde la dan? No le tenía fe a Primate, pero qué enganchada tan bárbara. ¿Y esa dónde la dan? Y así quedo prendido a la necesidad de ver lo recomendado por días. Y llega el momento en el que me rindo y compro cuanta suscripción se me aparece. Que, dicho sea de paso, tiene más descuentos que los gimnasios y en el largo plazo termino usando las menos que los gimnasios. Por encima les hago un recuento de lo que he comprado para ver un par de series. Por supuesto Netflix para ver Narcos y El Último Baile, HBO para ver Succession y Very Ralph, un documental de Ralph Lauren, Amazon Prime para ver Primate y recientemente Noticia de un secuestro, Apple Plus para ver Home, Casas Innovadoras y The Morning Show, Star Plus para ver los Grand Slams de tenis y Freshman is in Trouble, DirecTV Go, pues porque si hay DirecTV pues tengamos la versión en aplicación. Disney Plus porque venía en el paquete de Star Plus y ahora ando en la duda de meterme a Hulu porque alguien me habló de Home Economics. Es interminable el catálogo, es insoportable la selección de algo con el exceso de oferta. Extraño de alguna manera esos tiempos en los que esperábamos el día y la hora exacta para ver lo que todos estaban viendo y llegar al trabajo a comentar el asunto. La misma época en la que había poquísimas referencias de vino, no había que escoger entre varietales, subvarietales, pentaseparios, rosados, verdosos, de barricas francesas, espumosos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo había Malbec y era delicioso. Por eso ahora busco lo conocido, lo que ya he visto, historias y novelas de las que ya sé su final, sin importar si es la original o una nueva versión, remake que llaman. Empecé por Hasta que la plata los separe y me enganché con el nuevo Rafael Méndez y con la nueva Doctora Maldonado. Y luego pasé a Café con aroma de mujer y no dejé de admirar a Gaviota. Y ahora empecé Betty la Fea y volví a hacer fuerza para que el amor triunfara. Mi yo del pasado salió a flote y me reí de los chistes de la época, de la incorrección que hasta era bien vista, pero lo hice de forma vergonzante y al principio no identifiqué por qué. Yo sé que los más jóvenes sí lo saben y odian mucho de lo que grandes figuras de la literatura y la televisión de los 80s, 90s y 2000s producían. Mi sentimiento tenía que ver con el revisionismo al que estamos llegando por cuenta de los avances en cuanto al lenguaje, nuevas ciudadanías y la protección de minorías. Fernando Gaitán, que en paz descanse, podría ser cancelado hoy por muchos que consideran que promovió estereotipos negativos para la sociedad. Lo de hace 20 años, por supuesto que no pasa la prueba ácida del público actual. Los que hacemos un esfuerzo por actualizarnos, lo sabemos, pero reírme de chistes de hace 20 años, sintiéndome como un delincuente, me generaba muchas preguntas. Mi primera impresión fue que escribir un libreto, una novela, una obra de teatro, es hoy un oficio de alto riesgo que debe tener muchas consideraciones para no pisar minas quiebrapatas. ¿Es más difícil hoy escribir una novela que hace 20 años? La conciencia por las minorías, la reivindicación de derechos de algunas poblaciones, ¿puede ir en contra de la creatividad de un escritor? Hago esta primera pregunta al periodista y columnista Daniel Samper Pisano. También busco la opinión de la libretista Juana Uribe. Esto nos dice.
No hay ninguna duda de que la conciencia por las minorías, la reivindicación de derechos de determinadas poblaciones, la prohibición de usar determinadas palabras, el escalofrío que le produce a muchos de estos sensibles correctores el uso de determinadas palabras o determinadas imágenes, el tratamiento de los animales, etcétera, etcétera, complican la vida de un escritor. Toda censura le complica la vida a un escritor. Ahora bien, los escritores existen para no dejarse vencer por las censuras, para no dejarse vencer por las correcciones, para no dejarse vencer por las reivindicaciones de minorías. Un buen novelista siempre saldrá adelante a pesar de todo esto. Ahora, lo que sería totalmente absurdo y grotesco sería tener que desfigurar las pasadas novelas para acomodarlas al criterio de una pequeña minoría que se dedica con cualquier cosa. Eso no se puede hacer. Un abrazo. En general, para el mercado local y colombiano, yo diría que no. Por supuesto, con algunas pocas restricciones de lenguaje y de diálogos y de situaciones. Pero cuando se trata de escribir y de producir para el mercado internacional, sí la cosa se ha complicado mucho más. Hay una exigencia casi matemática de incluir ciertos temas de poblaciones, minorías, de temas raciales, de temas de igualdad de género, que a veces incluso no tienen y no salen orgánicamente de la esencia de la historia, pero se pide que estén incluidas para que no se tilde la producción de excluyente. Esto es por lo menos a veces molesto y difícil de manejar porque se siente puesto, se siente impuesto y no es fácil. Pero yo creo que la cosa va a tender a empeorar en la medida en que esa militancia más que una conciencia, porque cuando es conciencia está bien y cuando es conciencia todos lo tenemos, pero cuando es militancia la cosa se complica. Lo cierto es que estamos viviendo un momento en el que la inconformidad de diversos grupos de la sociedad exigen incluso la intervención de lo que hasta hace poco eran consideradas obras de arte intocables. Encuentro rápidamente múltiples casos. Empiezo por las recientes revisiones o reversiones que se han hecho de la obra de autores como Roald Dahl, que en paz descanse. Hace tan solo unos meses, los albaceas y editores de su obra decidieron borrar o modificar referencias al género, la apariencia y el peso de los personajes de libros como Charlie y la fábrica de chocolate. Quienes dijeron que las novelas del autor británico se han actualizado para adecuarse más al público moderno. ¿Qué cambiaron? Por ejemplo, al personaje Augustus Gloop se le describía como gordo. En adelante el libro lo llamará como enorme. En el libro Los Tweets, la señora Tweets ya no será una señora fea y bestial, simplemente será bestial. En Matilda, la expresión noquearla al piso cambia por darle una buena reprimenda y eliminan las palabras loco y desquiciado de toda la obra de Dahl por el gran problema de enfermedades de salud mental que vive la humanidad. Pienso que estos cambios son un poco locos y pensar en todo lo que se debería cambiar en la literatura universal me pone un poco desquiciado. Pero sigo haciendo el esfuerzo por entender si esto tiene un efecto práctico en el cambio del comportamiento humano, si el saldo pedagógico es positivo o si por el contrario termina siendo contraproducente la decisión de tachar una obra de arte que había estado protegida en una urna de cristal. En el caso de la obra de Dahl, hasta el primer ministro británico Rishi Sunak se opuso a la intervención de la obra original. Después del revuelo, Puffin, la editorial del escritor, decidió irse por la mitad y publicar ediciones con versiones 100% originales y otras ediciones adaptadas al lenguaje de hoy. Hablo con Mariana Marczuk, directora editorial de Planeta. Quiero su opinión. Quiero saber si al final toda esta discusión la terminará resolviendo el mercado. Si se venden mejor las versiones adaptadas que las originales, ¿pasa a un segundo plano la discusión? Esto nos responde. Creo que es pronto para hablar de ventas, pues es algo que acaba de comenzar, tiene relativamente poco esta discusión. Es además una reflexión que tiene muchísimas aristas y muchísimas perspectivas. De hecho, yo me atrevería a decir que muchas de esas versiones o la gran mayoría de esas versiones aún no se han terminado de concretar y sobre todo las que se han concretado tienen muy poco tiempo en las librerías como para determinar si las versiones nuevas venden más que las versiones originales. En mi opinión personal, creo que mirar el pasado con ojos del presente es algo que no tiene mucho sentido. En todo caso, hacerlo lo que está haciendo es distraer la atención de una discusión mucho más constructiva del futuro inclusivo que necesita la humanidad. Otro caso que me llamó la atención ocurrió en 2018 en Estados Unidos con la obra de los escritores Mark Twain, que en paz descanse, y Harper Lee, que en paz descanse también.
Sus novelas Matar a un ruiseñor de Lee y Las aventuras de Huckleberry Finn de Twain fueron retiradas del programa de estudio del distrito escolar de Duluth en el estado de Minnesota. La razón: críticas raciales que hacían que los estudiantes se sintieran, comillas, humillados o marginados, cierro comillas, especialmente por el uso despectivo de la palabra nigger, que traduce negro. Lo curioso de este caso es que ambas obras son reconocidas por antirracistas. En el caso de Matar a un ruiseñor, se trata de una novela que a través de los ojos de Scout Finch, una niña de 6 años, cuenta cómo su padre defiende a Tom Robinson, un afroamericano acusado injustamente de violar a una joven mujer blanca. En el caso de Huckleberry Finn, se cuenta la historia de Huck y Jim, un esclavo prófugo que recorriendo el río Mississippi intentan abandonar el pasado. Son cada una a su manera historias muy cercanas a la realidad del esclavismo y el racismo en Estados Unidos, en ningún caso una validación de estos fenómenos. El argumento para retirar los libros es que existen otros títulos con los que se podrían enseñar los mismos valores sin caminar por el recorrido de la ofensa. Pero ¿hasta dónde la revisión en este caso puede alterar la crudeza de la historia o alivianar un problema que existe? Hablo con Kendry Serrano, directora de comunicaciones del programa Juntanza Étnica de USAID, y Jack Divoca. Esto nos dice: el cine, la literatura, la música, el arte en general, responde a contextos y momentos históricos en los que las obras son desarrolladas. Estamos en una época en la que el mayor acceso a la información, la importancia de la garantía de los derechos colectivos e individuales nos permiten hacer análisis sobre la historia, sobre la música, la literatura, y no se trata aquí de eliminar esas obras, sino de hacer lecturas críticas que nos permitan cuestionarnos como sociedad y retarnos a escribir nuevas historias o a escribir las otras historias alrededor de la dignificación de poblaciones que de pronto en ese momento no fueron tenidas en cuenta o no fueron narradas de manera digna, como la población afrocolombiana, como los pueblos indígenas, como la población LGTBIQ+, porque a través de estas lecturas críticas es que podemos cambiar la narrativa y es que podemos diversificar la narrativa y reflejarnos lo que somos como sociedad. Abro comillas: los editores son despedidos por publicar piezas controvertidas. Se retiran libros por supuesta falta de autenticidad. A los periodistas se les prohíbe escribir sobre ciertos temas. Los profesores son investigados por citar obras literarias en clase. Un investigador es despedido por hacer circular un estudio académico revisado por pares. Y los jefes de las organizaciones son expulsados por lo que a veces son simples errores torpes. Cierro comillas. El fragmento que acabo de leer es una respuesta del mundo de la literatura y la intelectualidad a casos de revisión o control como los mencionados. La vehemente respuesta se dio el 7 de julio de 2020. 153 personalidades, entre escritores, artistas y académicos, dentro de los que se encontraban Noam Chomsky, Salman Rushdie, Margaret Atwood y la feminista Gloria Steinem, firmaron lo que se conoció como, comillas, una carta sobre justicia y el debate abierto, cierro comillas, un documento en el que defienden la libertad de expresión y critican una postura que llaman antiliberal. La dura carta, publicada en la revista Harper's, enmarca todas esas revisiones y demandas y tensiones como herramientas políticas que pueden terminar limitando las libertades literarias, el arte, el periodismo y la academia. Me robo otro fragmento que lo explica mucho mejor, abro comillas. El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se vuelve cada vez más restringido. Si bien hemos llegado a esperar esto de la derecha radical, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura. Una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda de vergüenza pública y ostracismo y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora. Defendemos el valor del discurso contrario, robusto e incluso cáustico de todos los sectores, pero ahora es demasiado común escuchar llamados a una retribución rápida y severa en respuesta a las transgresiones percibidas de palabra y pensamientos. Cierro comillas. Le escribo a Ricardo Silva Romero. Quiero saber si considera estas reversiones como la extralimitación de la política y si la invocada protección de minorías y derechos puede en algún punto terminar en la autocensura del autor. Le transmito la misma pregunta al columnista Adolfo Sablé. Esto me contestan.
No solo creo que puede terminar esta tiranía de la corrección política en la autocensura del autor, sino que estoy seguro de que ya está sucediendo. Se nota cómo las historias son forzadas para celebrar lo políticamente correcto. Es claramente una censura y es un rompimiento del corazón del arte y de la ficción, porque escribir ficción es cruzar las líneas rojas que ponen los poderes, los dominios, los establecimientos, y es cruzar las líneas rojas que suelen cruzarse en la vida. Escribir ficción, hacer ficción es matizar la vida y devolverle el contexto, y si uno se empieza a autocensurar, la ficción empieza a sobrar, empieza a ser igual que las versiones oficiales y lo que vemos en las superficies. Yo creo que se ha perdido el contexto de las cosas, el contexto del tiempo en que las obras fueron hechas. Es como censurar el esclavismo. El esclavismo es censurable ahora, pero en la época en que ocurría, así se supiera que no estaba del todo correcto, pues era algo que se hacía y ya. Y si se pone uno a revisar la historia y a reescribir la historia y a reformar la historia para que quede bien en una especie como de conciliación de la humanidad entera, pues eso lo que hace es deformar lo que se hizo en algún momento, lo que se pensaba en algún instante. Yo creo que es importante, sí, que hoy en día se hablen de cosas que se hacían o se pensaban en el pasado y que hoy son censurables o son reformables o son mejorables, pero de ahí a querer borrar o maquillar la historia, nuestro pasado, nuestros orígenes, no sé, eso me genera algo de conflicto, pues. Pero volvamos a la televisión, por donde empezó este capítulo. No temo afirmar que Gaitán habría firmado la carta de la revista Harper. En Hasta que la plata los separe, la doctora Alejandra Maldonado es una mujer histérica y todo el tiempo reafirman que lo es por ser mujer, pero al mismo tiempo es una explotadora y maltratadora laboral. Ni hablar de Marino, que termina siendo un corrupto impune, o de las múltiples veces en las que se romantiza la pobreza con la frase no tan cierta de, comillas, el que quiere puede, cierro comillas. En Café con aroma de mujer, el dueño de la finca enamora a una empleada que es al mismo tiempo una campesina pobre. Véanse The Morning Show, que les puede dar más luces sobre por qué hoy también se rajaría y eso podría ser un abuso. Y ni qué decir de la incorrección de Betty la Fea. De ella hablaremos al final. Hoy Gaitán ardería en el infierno para muchos, pero para mí está en el cielo, en un salón reservado para los escritores que se atrevieron, que nunca se autocensuraron y el éxito de sus obras los defienden sin tener que mediar con sus opiniones. Releo lo que acabo de decir sobre sus novelas, sus toques machistas y homófobos. Releo también mi admiración por su obra y siento que aún no encuentro ni el argumento para acusarlo ni el argumento para salvarlo. Por fortuna me topo con una entrevista que empieza a esclarecer mi pensamiento. No es que estuviera buscando una postura tibia, sino que realmente creo que la sociedad va cambiando y creo al mismo tiempo que una genialidad no puede ser juzgada sin contexto y se puede admirar sin reserva. La protagonista se llama Helen Gould y desde 2017 trabaja como Sensitive Reader, en español lectora sensible. Desde la existencia hasta el nombre del oficio me toman por sorpresa y no tenía la más mínima idea de que pagaban por alertar a editores y autores sobre potenciales embarradas por incorrección política en sus textos. Gould, lectora sensible, especializada en temas de raza, antinegritud y mestizaje, afirma categóricamente que un libro que sea políticamente incorrecto en temas de diversidad cultural, de género, de raza, de identidad, de orientación sexual, sin duda puede causar daño. Pero al mismo tiempo también es clara en que no cree en la censura como método para combatir errores. Resalto las respuestas a dos preguntas que creo que contienen buena parte del debate. Ante la pregunta, comillas, muchos acusan a los lectores sensibles de ser los nuevos censores, ¿lo son ustedes? Gould responde, comillas, no, para nada. Nosotros no hacemos ningún cambio, no tachamos nada, no quitamos esto y ponemos aquello. Nos limitamos simplemente a hacer comentarios, a realizar sugerencias. Luego, el autor decide qué hacer con esas sugerencias. Puede hacer con ellas lo que le dé la gana, faltaría más. Cierro comillas. En la práctica, la responsabilidad final es del escritor y el éxito dependerá del público. Y aunque la posición más cómoda es decir que se escribe para uno mismo, la realidad es que la mayoría busca el éxito y ser leído.
La segunda respuesta me gusta mucho más. Le preguntan qué piensa sobre las novelas de Agatha Christie, que han sido reescritas, así como las de Ian Fleming, el creador de James Bond. La lectora sensible inglesa dice que ella no habría realizado ningún cambio a estos libros por 2 razones. Primero, porque lo más importante son los conceptos que asume el escritor frente a los temas y que cambiar palabras no modifique esos conceptos. Segundo, dice que reescribir obras icónicas ya es muy tarde y ya tuvieron su efecto, lo que significaría que a las obras hay que dejarlas envejecer y será el lector con su criterio el que termine deseándolas o manteniéndolas en el ecosistema. Pero lo más interesante de la entrevista tiene que ver con una idea que me suena lógica y pedagógica y que al final mantiene la libertad del consumidor, abro comillas. Yo habría sugerido que se publicara una ficha al principio del libro diciendo que el mismo contiene pasajes que pueden resultar inaceptables para la sensibilidad actual, como hace Disney con algunas de sus películas. Cierro comillas. Vale la pena leer la entrevista completa en el portal El Confidencial. Hablo con Sebastián Estrada, director editorial de Penguin Random House. Quiero saber si se han implementado ideas similares a esta. ¿Llegaremos a un mundo editorial con el equivalente al etiquetado saludable en las comidas? Esto me responde. A mí me gusta pensar que esto es una moda, una de esas modas pasajeras y ruidosas que van y vuelven, pero que nunca se quedan. Eso siempre habrá censura y adaptaciones y miramientos, pero yo creo que la literatura y los lectores de verdad son y serán inmunes a esas modas, que cuando son más ruidosas, pues terminan convirtiéndose en una gran alarma y por lo tanto en una gran recomendación. Yo prefiero creer eso, yo prefiero creer que todo esto sirve para que la gente se asombre y recuerde lo poderoso, lo atractivo que puede ser leer. Porque pues lo prohibido, lo supuestamente peligroso o incorrecto, eso atrae siempre mucho más. De cualquier manera, debemos reconocer que existen evidencias, no solo académicas, sino que hemos vivido en carne propia, de que lo que vemos, lo que consumimos en películas, series, telenovelas y hasta libros, influencia nuestros pensamientos y comportamientos. En la revista internacional del Consejo Médico sobre el Alcohol de la Universidad de Oxford se publicó un artículo con un título muy diciente: La representación del alcohol en la televisión afecta el comportamiento real del consumo del alcohol. Para este experimento, 20 parejas, hombres y mujeres, fueron invitadas a ver una película en un entorno en el que era permitido consumir alcohol y además estaba disponible. Durante hora y media, estas personas vieron fragmentos de una película en la que el consumo de licor era frecuente, interrumpida por anuncios de bebidas alcohólicas. Para no hacer el cuento largo, este estudio mostró que la representación de personajes que beben y beben alcohol en las películas conduce directamente a un mayor consumo de alcohol en los espectadores varones, adultos jóvenes, cuando el alcohol está disponible en la situación. Durante el estudio, los participantes bebieron un promedio de 2,05 bebidas alcohólicas. Pero no vayamos tan lejos. El uso de productos culturales y audiovisuales por parte de la industria del marketing es más bien vieja. ¿Recuerdan ustedes El Hombre Marlboro? Un vaquero que sudaba testosterona encima de un caballo mientras fumaba un cigarrillo de esa marca. O James Dean en Rebelde sin causa, fumándose un cigarrillo. La lista de ejemplos de esta relación amorosa entre la industria del tabaco y el cine es larga y la tendencia de toda una generación a imitar a estos personajes no fue poca. No es gratuito que en el mundo se haya tomado medidas al respecto, como en el caso de Estados Unidos, donde la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, tiene pautas voluntarias para los estudios de cine y televisión para evitar la aparición de imágenes de tabaco en películas y programas destinados a jóvenes, o como la Motion Picture Association, MPA, que recomienda que las películas que contengan imágenes de tabaco reciban una calificación R, restringida para menores de 17 años sin compañía de adulto, a menos que la representación sea necesaria para una descripción precisa de la historia. En el Reino Unido, por ejemplo, el Comité de Clasificación de Películas, BBFC, tiene en cuenta el uso de tabaco para evaluar y clasificar las películas. El tabaco no es un factor determinante para una calificación en particular, pero este comité considera si el uso de tabaco es glamorizado o si hay una presencia excesiva de imágenes de tabaco al evaluar una película. Entonces, llevemos esto no al uso de alcohol o tabaco en estas obras de ficción, sino a los comportamientos de los personajes, comportamientos negativos o incluso ilegales. Y aquí es donde aparecen unos ya viejos arquetipos como los antihéroes o antivillanos.
Este es un tema complejo. Pienso, por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar en la serie El Patrón del Mal, y aquí me meto de nuevo en Camisa de 11 varas. En esta serie el famoso narcotraficante Paisa es el protagonista, lo seguimos a él, vemos los matices de su vida, un terrible capo de la mafia que asesina, secuestra y perpetra atentados. Un hombre que dejó a miles de víctimas, pero también es un padre, esposo, hijo que se preocupa por su familia y muy al comienzo por su comunidad. El caso de los antihéroes es más conocido y una lista larga de estos personajes complejos se me viene a la mente. Batman, Tyler Durden del Club de la Pelea, protagonistas a los que seguimos y por quienes terminamos sintiendo interés a pesar de que sus acciones, muchas veces malas, estén motivadas por sus complejidades. Pero quizás una antiheroína que no teníamos en el radar ni siquiera incluida en esta lista está más cerca a nuestros corazones de lo que pensábamos: Betty la Fea. Hace unos meses se volvió viral en redes sociales una tesis de grado, una frase que no pensé decir nunca. Beatriz Pinzón Solano, la antiheroína, es el título de este documento de Angélica María Padilla. Es muy interesante la mirada de este documento académico que complejiza un personaje que siempre vimos más con ojos de amor por la protagonista dulce y sufrida que con los lentes críticos de una mujer que maquilló informes financieros de una compañía y que se metió con un hombre que estaba a punto de casarse. Como Betty, los antihéroes tienen otra característica en común y es la complejidad. No son humanos enteramente buenos ni enteramente malos, porque nadie lo es. Ellos están llenos de matices, unos más que otros, claro, y esa es la característica de una buena obra de ficción, los matices, la complejidad y profundidad que hacen que nos podamos sentir identificados porque nadie existe a blanco y negro. Son grandes películas, series, telenovelas o libros porque reflejan el mundo a las personas en la profundidad que es. Esta tesis, además de haberse vuelto famosa, me parece que tiene un valor muy especial, no solo desde lo académico, tuvo un 4,9 de calificación, sino porque nos enseña que es importante revisar el pasado, que es un derecho que tenemos como consumidores, televidentes o lectores, ni más faltaba, pero todo responde a los valores de una época. Lo que pensamos ahora sobre equidad de género, la diversidad sexual o el racismo no es lo mismo que pensaba la humanidad, incluyendo a los escritores del siglo XIX o del año 1999, ni será lo mismo lo que la sociedad piense en el 2050. Yo sigo pensando que la producción literaria jamás va a parar. Los escritores no van a dejar de pensar en matices, en héroes, villanos, antihéroes y antivillanos, porque la humanidad es así de compleja. De pronto, la solución es apostarle a generar criterio en los lectores y en los consumidores, que desde que aprendemos a leer en primaria podamos distinguir qué es el bien y qué es el mal, y a medida que profundizamos en nuestras lecturas y consumos culturales, aprendamos también a disfrutar de los matices en la ficción. De pronto así podamos resolver de una vez esa pregunta eterna, ¿de qué fue primero, el huevo o la gallina? Si podemos resolver si son los productos culturales, las películas, libros, telenovelas o series las que forman la moral de la sociedad, o simplemente son una radiografía de la moral que viven los autores. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 36 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.